6 de la tarde, 2 minutos en Caracas. Limitaciones en el acceso a la Internet en la era digital. Esa es la realidad de Venezuela, según un informe de la ONG Freedom House. El texto sostiene que las autoridades de docenas de países han citado la COVID-19 para justificar la ampliación de poderes de vigilancia y además el despliegue de nuevas tecnologías que alguna vez se consideraron demasiado intrusivas. Como resultado, la libertad en Internet ha empeorado en 26 de los 65 países que cubre este informe. Solo 22 registraron mejorías. El caso venezolano es particular. Como en otras realidades, es el país del mundo que experimentó la mayor disminución de la libertad en la red en los últimos 5 años. Sobre este informe vamos a conversar con Gerardo Bertin, director de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House. Bienvenido y buena tarde. Carlos, un gusto estar contigo en este programa a la tarde y en NTN 24 para toda la audiencia de América Latina. El gusto es nuestro. Yo quisiera que nosotros, a propósito de nuestra audiencia, pudiéramos hablar de esa diferencia que hay entre el acceso al servicio de Internet y a la disposición de contenidos en la Internet, en la red como tal. Lo que se mide es distinto, ustedes miden ambos, o ¿cuál es el más preocupante cuando se habla de las personas que no pueden acceder o de las personas que aún teniendo el servicio no pueden ver contenidos? Así es. En efecto, bueno, lanzamos el nuevo informe de Freedom House de libertad en la red y definitivamente analizamos realmente 3 dimensiones de ese fenómeno. Por un lado, analizamos los obstáculos acceso, que es una de las dimensiones. En segundo lugar, los límites en contenido, como usted decía, y también las violaciones a los derechos de los usuarios. Y en ese sentido, definitivamente, de los 9 países en el hemisferio que fueron análisis de estos 65, donde está incluido Estados Unidos, está incluido Canadá, tenemos una lista interesante donde hay 2 países, en efecto Cuba y Venezuela, que han seguido manteniendo, digamos, en comparación al año pasado, las mismas calificaciones, pero en el caso de Venezuela, su calificación de este año es 2 puntos más baja que el año anterior y se ubica básicamente en un puesto inferior junto a la China, Rusia, Arabia Saudita y Pakistán. Definitivamente todo está conectado, obviamente, a una deterioración. El informe, digamos, argumenta que en el caso de Venezuela es el 9º año consecutivo que vemos, obviamente, una deterioración en esta libertad al Internet. Cuando medimos entonces allí, en cuanto a las libertades, podemos hablar del bloqueo, por ejemplo, a portales informativos, a esa disposición de la realidad venezolana para quienes están dentro del país y la información para los venezolanos que forman parte de esa numerosa diáspora. Así es. Y puede estar reflejado de distintas formas. Por un lado, todos saben, en el caso de Venezuela, el tema de conectividad, que no es confiable, los frecuentes cortes de electricidad. Por otro lado, los proveedores de servicio que bloquean temporalmente, particularmente noticias independientes que salen de Venezuela, y definitivamente en un momento en el cual se está viviendo 2 emergencias, si se quiere. O por un lado el COVID, obviamente, donde la información requiere fluir libremente y con transparencia. Y por otro lado, obviamente, el hecho de que hay elecciones en Venezuela en diciembre, y pues la gente tiene que estar informada, obviamente, de lo que pasa en ese contexto. Así que esta es una forma, obviamente, de reflejar las prohibiciones al acceso. Y hay otras que son un poco más descaradas, si se puede utilizar la palabra. Por ejemplo, es el caso de la plataforma creada por la oposición venezolana para informar a los trabajadores de salud y darles asistencia financiera. El informe básicamente tiene evidencia de que quizás fuerzas gubernamentales atacaron esta plataforma y pues la desconectaron.
en el sentido en que estaba proveyendo un servicio público a los trabajadores que estaban enfrente, obviamente, del COVID. Ciertamente, también hay informes, inclusive de oficiales que estuvieron vinculados con el gobierno, el régimen de Maduro, que las estructuras de telecomunicación, que en su mayoría son dominadas por el Estado, actúan básicamente para facilitar algún tipo de monitoreo de lo que están haciendo los ciudadanos. Y en ese sentido, pues no existe la libertad ni para informar hacia afuera, ni tampoco para ser crítico de algunas de las políticas que están siendo o no están siendo implementadas. Por ejemplo, la falta de gasolina, la falta de electricidad, la falta de alimentos y realmente las violaciones a los derechos humanos. Entonces, se podría concluir, o ustedes pueden concluir según los datos, que se utiliza esta situación, el cortar repetidamente el servicio de Internet en cuanto al acceso, el bloquear algunos portales informativos o aquellos que están destinados a datos del gobierno interino como una forma de presión política del régimen de Maduro? Así es. Inclusive tenemos evidencia en el informe que varios usuarios y particularmente periodistas independientes han sido arbitrariamente arrestados simplemente por compartir información en temas que podrían ser considerados controversiales para el régimen de Maduro, incluyendo lo del COVID. Pero esto coincide porque, digamos, el indicador de libertad de Internet es uno de los cuales mide básicamente una sociedad que es abierta o cerrada, que tiene tendencias autoritarias o más democráticas. Pues esto coincide con lo que ya, por ejemplo, encontró en sus hallazgos la Misión Independiente de Naciones Unidas, en el sentido de haber hecho un sinnúmero de violaciones, obviamente, a los derechos humanos. Entonces, es un instrumento más que tiene el régimen de Maduro para intimidar, para hostigar y para generar que básicamente no se informe en un momento en el cual hay mucha gente en Venezuela que está sufriendo verdaderamente, no solamente por el COVID, sino por la falta de alimentos y la falta de otro tipo de derechos civiles y humanos. ¿Qué puede hacer y qué posibilidades o qué recomendaciones tiene Freedom House al terminar este informe para no solamente los receptores de la información, sino quienes la emiten, aquellos portales, aquellos periodistas, aquellos reporteros ciudadanos también, que están intentando decir lo que pasa en Venezuela, pero constantemente se encuentran con este obstáculo, tomando en cuenta que el único prestador del servicio de la Internet, aunque haya varios operadores, lo centraliza una empresa nacionalizada, la CanTV, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela? ¿Cuál es la posibilidad que tienen los venezolanos de recurrir a alguna estrategia para mantenerse en contacto con el mundo? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que ese cordón umbilical de los venezolanos hacia el resto del mundo y la región es la comunidad internacional, es la comunidad regional que de una u otra forma ya ha actuado. Mencioné el informe independiente de Naciones Unidas, hubo también varios esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso es mantener la presión desde afuera. Y claro, hay algunas paradojas, obviamente, que hay que también ser claros. Hace pocos días se eligieron a Cuba y Venezuela ya era miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, tenemos que encontrar otro tipo de mecanismos en Europa, en la región, para seguir generando esta presión y que esas noticias, esos contenidos, particularmente en temas humanitarios, puedan salir y pueda haber algún tipo de ayuda humanitaria, porque definitivamente el sufrimiento de la gente es lo que más preocupa. Así que yo diría a todos las personas que sigan compartiendo de una u otra forma, si bien no hay respuestas inmediatas, pues el informe independiente de Naciones Unidas demostró que tomó un año básicamente, inclusive sin que ellos pudiesen haber entrado al país para hacer una investigación, y definitivamente la misión tiene una nueva vida de 2 años y pues vamos a tratar de seguir trabajando en esa comunidad internacional para seguir mostrando
por qué básicamente es importante apoyar a la gente y a los medios de comunicación independientes que todavía quedan, obviamente, en Venezuela. Hay dos ejemplos y digamos son bastante dicientes. Además de Venezuela, Cuba. En el caso venezolano se ha dicho, Venezuela no puede llegar a ese nivel o a esa situación tan extrema a propósito de que, primero, geográficamente no es una isla, no estábamos a mediados del siglo XIX, el chavismo, digamos, como proyecto político llegó casi muy cerca del siglo XXI y en medio de la globalización. Pero ustedes han podido medir qué nivel de retroceso ha tenido Venezuela mientras el mundo sigue adelante a propósito de esto, de alejarse de las nuevas tecnologías y de prácticamente aislarse en un territorio. Bueno, Freedom House también produce el informe anual de libertades. El próximo que estamos ya trabajando es para ser presentado a principios de 2021, pero el del 2020 de este año básicamente ya muestra que en América Latina que son 3 países consistentes con bajos indicadores de libertades en todas las dimensiones. Estos son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y definitivamente son los gobiernos más cerrados, pero al mismo tiempo están los otros países que colaboran para que estos regímenes por lo menos puedan mantenerse de pie. No descartaría el rol que tiene una Rusia, Irán, definitivamente China. Y es coincidente, no solamente el indicador del índice de Internet, sino en los indicadores globales de Freedom House, que estos países son los que menos libertades ofrecen a sus ciudadanos, que sus gobiernos aprovechan básicamente del poder que tienen para negar ciertos derechos humanos que son básicos, obviamente, en el siglo XXI. Así que definitivamente ese es un tema en discusión que va más allá del informe, pero que definitivamente otros informes que también han analizado la situación democrática de estos países coinciden desde distintas perspectivas que son casos realmente atípicos. En el caso del índice de Internet, por ejemplo, ni Cuba ni Venezuela se acercan a los casos de Ecuador, de México, Brasil o Argentina, en el caso de América Latina. Así que definitivamente hay ejemplos, obviamente, también positivos en la región en los cuales los países están demostrando que si bien no son sistemas perfectos, definitivamente se puede hacer algo en el caso del acceso al Internet que sirva como un medio no solamente de expansión del conocimiento, sino también de información, aún más en un momento cuando la pandemia no ha sido todavía controlada. Usted lo ha dicho, no se acerca al ejemplo en Latinoamérica. Venezuela, al igual que Cuba, se acerca más bien a la situación que se vive en Azerbaiyán, en Bielorrusia, en Kazajistán, en Rusia, en Uzbekistán, Pakistán e Irán, con una situación en lo geográfico y lo geopolítico completamente distinto. Y era lo que le consultaba, ese retroceso que hubiese tenido Venezuela. Le agradezco por estos minutos para la tarde de NTN 24, Gerardo Bertin, director de programas de América Latina y el Caribe de Freedom House. Un gusto, Carlos, y un saludo muy cordial a toda tu audiencia. Muchas gracias.